opinión, análisis, argumentos, hechos que hacen noticia e historia. ¿Qué está pasando? El programa de coyuntura de la UD 90.4 FM. Produce Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Bienvenida a todos nuestros oyentes a esta hora, a este espacio radial, este programa del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD, este programa que se llama ¿Qué está pasando? Nuestro segundo programa del año. Recordemos que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo. Esta es la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y como siempre, temas de interés que tienen que ver con la paz, con el conflicto, con los derechos humanos. Y para hoy, pues un tema súper interesante. Se trata de los retos de la ley de sometimiento para una paz total. Antes de seguir con el desarrollo de este tema, saludo a mi compañero Luis del Río. Luis, muy buenas noches, ¿cómo va? Hola Sonia, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy feliz de compartir este día aquí con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, te comento que han sido múltiples las ocasiones en que la sociedad colombiana ha plantado cara a la guerra, y sabemos que el diálogo nacional para la superación de escenarios de conflicto y de violencia ha sido algo recurrente a lo largo de nuestra historia. Yo creo que eso puede suscitarnos muchas reflexiones muy importantes a partir de estas experiencias, pues ya tras más de 200 años de enfrentamientos continuados entre bandos fuertemente politizados, han dejado que se hayan producido muchos encuentros entre los grupos armados y el gobierno nacional para hablar de paz. Vale la pena mencionar que algunos de estos procesos han sido exitosos, algunos de estos han sido, todo hay que decirlo, un fracaso. Sin embargo, pues tras ya 6 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, el presidente Gustavo Petro está pretendiendo convocar otro diálogo nacional, pero esta vez con una perspectiva bastante más interesante y amplia, porque es algo novedoso para nuestra historia, incluso para nuestro extenso historial de procesos, que esta vez se pretende incluir a las bandas criminales, que no tengan una narrativa fuertemente política, sino precisamente aquellas que cometen lo que conocemos incluso como delincuencia común, todo esto para el beneficio propio. Eso pues nos marca una nueva perspectiva para nuestra historia y viene cargado de mucho significado para nuestra sociedad. Significa una nueva oportunidad de reafirmar nuestro compromiso por la paz, nuestra convicción social por un progreso de nuestra sociedad colombiana. Significa también que el gobierno está dispuesto a reconciliar a los sectores más violentos y más marginales de la sociedad para reinsertarlos y precisamente involucrarlos en en este proyecto de construcción de nación. A pesar de esto, pues creo que son bastantes los retos que se nos presentan en este nuevo camino, pues ya que entendiendo que muchas de estas organizaciones operan en las ciudades, pues esta apuesta ya no se queda solo principalmente en el ámbito de lo rural, sino nos involucra más a quienes estamos en las urbes. Entonces creo que es bastante más vinculante y permite construir una nación donde se puedan cerrar esas brechas sociales que se han creado a lo largo de la historia entre el campo y la ciudad y pues poder encaminarnos hacia un proyecto político y dejar atrás, digamos, estos conflictos entre ideologías que nos han llevado a tantos años de violencia. Así es, Luis, y es ahí donde pues todos los colombianos nos preguntamos si ese proyecto de ley de sometimiento a la justicia sería realmente esa solución para alcanzar la paz total en un país donde sabemos que esa maquinaria criminal, que esas organizaciones criminales pues representan casi un 65% de la violencia que vive el país, según datos revelados por el hoy senador Ariel Ávila. Para hablar sobre esos alcances de esta ley, esos retos también antecedentes de esta ley, tenemos con nosotros a una invitada. Ella es gerente para América Latina de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista, analista política. Se trata de Laura Bonilla, que le damos las muy buenas noches, Laura. Muy buenas noches, Sonia. Qué bueno estar aquí con ustedes y con los oyentes.
Bueno, hay mucha expectativa con respecto a este proyecto de paz total y sobre todo con el tema de sometimiento de las bandas criminales. Yo quisiera iniciar preguntándole, Laura, acerca de qué es primero este proyecto total como para tenerlo en cuenta y en este momento cómo está este proyecto, en qué punto está, porque sabemos que fue aprobado el año pasado, pero cuál ha sido como ese trayecto que ha tenido durante este año. Bueno, entonces primero vamos a hablar de qué es la ley de sometimiento. La ley de sometimiento, digamos que no tiene grandes cambios, ¿sí?, a lo que usualmente los gobiernos han ofrecido a organizaciones delincuenciales que se quieran acoger a la justicia. Digamos, en eso no hay, son 54 artículos, contempla penas sustitutivas, digamos, o cárcel efectiva entre 6 y 8 años sin beneficio, o 4 años de pena restaurativa. ¿A cambio de qué? Digamos, a cambio pues, de verdad, de reparación con las víctimas, digamos, del compromiso de la justicia restaurativa, que es un principio pues, que el gobierno nacional viene prometiendo desde la campaña. Ahora, a este proyecto de ley, digamos, a esta ley se podrían acoger, en caso de ser aprobada, organizaciones criminales de varias personas, un número plural, que tengan estructura jerárquica y o en red, que se dediquen a ejecutar continua sistemáticamente conductas punibles, algunas de ellas tipificadas en la Convención de Palermo, que, digamos, que tengan un control territorial violento. Básicamente, la ley dice que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios urbanos y rurales. Eso en cristiano es que tengan un control violento del territorio y de la población y que cumplan funciones en una o en más economías ilícitas. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Que separa, digamos, una posible negociación de aquellas organizaciones que podrían tener un carácter político y con las cuales el gobierno adelanta diálogos de paz. O sea, es como el plan básico para los que se quieran sujetar a la justicia, digamos. Hasta ahí es más o menos claro de qué se trata el proyecto. Digamos que el proyecto de ley fue presentado, digamos, el senador Ariel Ávila, que ahorita lo estaba citando, pues justamente ha sido de los voceros nombrados para, digamos, para la ley de sometimiento. Ya, digamos, la ley recibió, o sea, va a tener ajustes. La Procuraduría dice que falta, y en eso yo creo que tienen razón, caracterizar mejor los grupos al margen de la ley, el tipo de tratamiento que se les dará y qué se hará para garantizar la reparación adecuada de las víctimas. Entonces, digamos que se van a tener que hacer o recoger estas observaciones, también las observaciones de la Fiscalía y posteriormente volverlo a presentar. Ese es el estado hasta hace 4 días, digamos, jurídico, o en el trámite en el Congreso. Laura, entonces hay que dejar claro, una cosa es hablar con esos grupos que tienen ese carácter político y otra muy diferente es ya tratar o negociar con estas bandas criminales. Estamos hablando Clan del Golfo, estamos hablando de la oficina, si no estoy mal, es que se llama así, bueno, otros grupos al margen de la ley, ahorita pues digamos el que más suena es el Clan del Golfo, además Claro. por todo lo que está pasando en este momento en materia de orden público en el Bajo Cauca, pero pues una cosa es con los que tienen carácter político y otra con los que no lo tienen porque son obviamente bandas criminales y su hacer es muy diferente de lo que hace, por ejemplo, una guerrilla, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente. El gran problema de la ley es que allí hay una zona gris donde no es suficientemente claro qué es qué. O sea, es decir, el Clan del Golfo perfectamente podría decir, bueno, mi control territorial tiene raíces en organizaciones o movimientos sociales o representa, mira, lo que está pasando con el paro minero, justamente hoy es también un intento de sacar todas las cartas y ponerlas en la mesa y decir yo soy algo más que una organización criminal.
mostrar fuerza en orden de tener mejores condiciones para la negociación, porque digamos, tal cual está la ley de sometimiento, digamos que los incentivos a los grupos no son suficientes para que un grupo armado, digamos, de las características del Clan del Golfo diga es un buen negocio, digamos, someterme a esta ley. ¿Para quién sí es un buen negocio? Para los que están en la cárcel. Entonces, un cabecilla como Douglas puede decir, claro, ya estoy en la cárcel, salgo a cambio de, pero eso no sería una negociación colectiva, sería una negociación individual. Y esta ley está pensada para organizaciones colectivas. Entonces, yo creo que ahí, vamos, la ley va a tener que sufrir bastantes ajustes antes de que pueda ser tramitada en el Congreso, si el objetivo es que esta ley haga parte del entramado de la paz total. Si el objetivo es tener una ley de sometimiento a la justicia para cuando estos grupos armados estén listos a someterse, el asunto es que ellos tienen que sentir que hay una presión. Te doy un ejemplo. Te dicen, digamos que tú eres un grupo armado, obviamente no lo eres, pero digamos que hipotéticamente tú eres un grupo armado del tipo de la oficina Envigado. Entonces tú dices, bueno, si me someto a la justicia, puedo quedarme con el 6% de los bienes, pero ahorita tengo el 100% de los bienes. Entonces, ¿por qué voy a entregar un 94 a cambio de un 100? ¿Y a cambio de qué? De que nunca pague cárcel, pero yo no estoy en la cárcel. Yo estoy por fuera, tengo control territorial y en este momento no me siento amenazado por nada, prácticamente. O sea, soy el rey en mi zona. Y lo mismo pasa con muchísimos grupos. Y en cambio lo que están diciendo, vamos, adentro de estas organizaciones es, bueno, lo que realmente puede ser atractivo es negociar con cierto carácter político. Y ahí van a apuntarle. Entonces van a mover, van a poner cartas en la mesa, van a retar al gobierno nacional, van a retar al Estado a que les dé algún tipo de respuesta, pues como viste con el paro minero. Entonces, digamos, bueno, nosotros representamos o utilizamos una población civil, en este caso los mineros, y los ponemos aquí de enfrente. Y pagamos, y tenemos dragas, y tenemos otras cosas, y participamos en economías que necesitan ser formalizadas o legalizadas. Ese tipo de cosas es lo que vamos a estar viendo constantemente durante este año. Laura, y precisamente así como el gobierno tendría que brindar, digamos, ciertas garantías o de cierto modo brindar algo para hacer más llamativo el hecho de que una banda criminal se acoja, ¿cómo también evitamos que esas bandas reincidan en la violencia, que no se vuelvan a reinsertar en, digamos, dinámicas de violencia? Mira, y hay unas cosas que yo creo que los colombianos estamos en mora de volvernos a hacer las preguntas. Nosotros creemos que tenemos respuestas sobre la mayor cantidad de cosas, especialmente sobre la violencia. Una de las cosas que nos repetimos es el narcotráfico causó la violencia, el narcotráfico causa la violencia, el narcotráfico causa la violencia. Si tú hoy eliminas el narcotráfico por completo de la ecuación, mañana los mismos grupos que hoy te están cobrando rentas se te trasladan a la economía legal a cobrarte extorsión, porque no van a decir, ay, el narcotráfico desapareció, voy a irme a una actividad legal a terminar de hacer cuando yo vendo servicios violentos. Entonces, hay una serie de economías que no son legalizables. Te doy un ejemplo, la extorsión. El Estado colombiano ahí no puede negociar. Es decir, tú no puedes extorsionar ciudadanos, tú no puedes tratar con personas, la esclavitud está prohibida, humana, tú no puedes permitir la utilización sexual, digamos, y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes como uno de los negocios transnacionales más exitosos. Es decir, bueno, vamos a legalizar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes para desmovilizar a este grupo. Hay muchas ramas ya de las economías ilegales, criminales, que el Estado no puede ceder. Ahí hay que usar fuerza y no hay otra opción. Y en eso yo sé que nos cuesta mucho, sobre todo a las personas que venimos de procesos de izquierda, o que tenemos, digamos, una matriz analítica más cercana a la izquierda, tener eso en cuenta. Pero el Estado va a tener que usar fuerza y en eso, digamos que la paz total necesita conocer a la seguridad humana. O sea, la propuesta que tenga el presidente Petro de seguridad va a ser, digamos, ese punto. Y sobre ese mismo punto es presencia estatal. Y lo hemos repetido y lo hemos repetido y lo hemos repetido, pero por alguna razón el Estado no ha logrado hacer presencia o institucional o tener el monopolio de la fuerza en una cantidad de regiones. Esa es la premisa fundamental de la paz total, diciendo vamos a hablar, vamos a negociar con todos los grupos en esas regiones para que sea el Estado el que cope esa presencia. Y en esa tensión estamos y no es una tensión fácil de resolver.
pero es decir, que para que no hayan grupos armados, el Estado tiene que controlar esa generación de grupos armados. Claro, y digamos, en ese sentido, si el Estado logra hacer efectiva, digamos, su presencia institucional en todo su territorio, ¿qué pasaría, digamos, con estas organizaciones? ¿Se está planteando, digamos, algún mecanismo de resocialización, de reinserción a la sociedad civil? ¿Qué podrían, digamos, en cierto modo pasar a ser, a ser las personas que en este momento están delinquiendo? Claro, eso es justamente, digamos, lo que tendría que entrar a trabajar ya la reglamentación de la ley, cómo vamos a trabajar la reincorporación con estas personas o la reinserción con estas personas, cuáles son las alternativas que el Estado está ofreciendo para prevenir el reclutamiento violento, especialmente de niños, niñas y adolescentes, cómo trabajas en educación y cultura para que, digamos, las expectativas de los y las jóvenes no sean entrar a organizaciones criminales para tener movilidad social. Digamos, y sí hay una realidad muy fuerte y es que el narcotráfico en Colombia ha sido una de las fuentes de movilidad social en muchas regiones del país. Entonces, mientras la gente estaba casi que condenada a la pobreza, en cualquier otra rama de la economía, la agricultura, hasta la minería artesanal, con el narcotráfico no, con el narcotráfico lograbas tener cierta movilidad, incluso enviar a tus hijos a la universidad, digamos, muchas cosas que las y los colombianos, especialmente en zonas rurales, no podían acceder. Entonces, sí, entender eso y entender que el Estado debe entrar a competir. Eso como la profesora Mazzucato muy bien lo dice en su libro El Estado Emprendedor, que tanto le gusta al presidente Petro. El Estado tiene que ser el que emprenda en esa zona, o vía rentas, digamos, que es una de las opciones que el presidente Petro ha planteado, la renta básica para los jóvenes y las jóvenes, no solo de la primera línea, digamos en general, que impida y que promueva otras formas de economía, que se promueva el emprendimiento, pero básicamente que la gente, especialmente los jóvenes, tengan alternativas de movilidad social. Si eso no pasa, muy difícilmente vas a poder competir con una cosa tan gigante. Claro, Laura, pero ¿qué tan viable puede ser eso? Porque recordemos también con el acuerdo de paz lo de la sustitución de cultivos ilícitos, que eso realmente, pues, esa sustitución fue para muy pocos y por eso los campesinos o las personas que se dedicaban a eso, pues reincidieron en esto, en seguir cultivando la coca porque era su sustento. Entonces, ¿cómo realmente que pues esto salga a flote, que esto pueda seguir desarrollándose como tal? No, pero ahí sí te tengo una súper buena información, muy de terreno, porque justamente yo trabajé supremamente de cerca en la implementación en terreno de los proyectos productivos para la implementación del PENIS, para la implementación de los PEDETs y para la sustitución. Y no fue un fracaso por el diseño de los programas, fue un fracaso porque fue un sabotaje planeado. Los PENIS no tuvieron ingreso, los pagos los retrasaron y los Por parte del retrasaron de una gobierno de forma Duque. por parte del gobierno de Iván Duque y yo creo que eso es una cosa que los y las colombianas no podemos olvidar. Y fue gravísimo. O sea, es decir, prácticamente sabotearon, digamos, la implementación de los planes para la sustitución de cultivos. Por un lado. Por otro lado, el gobierno del presidente Duque, con el rearmamiento de grupos en zonas cocaleras, hizo literalmente así. Volteó a mirar para otro lado. Y eso fue clarísimo. La gente le rogaba que hubiera presencia militar y de la fuerza pública en muchas zonas. La gente le rogaba que controlara las disidencias, le decía, se están armando, están patrullando, son tantos hombres con armas cortas, etcétera. Por favor, no permita que volvamos a lo anterior. Y el gobierno no solamente no escuchó, le prohibía a la sociedad civil hablar del tema, le prohibía a la comunidad internacional hablar del tema. O sea, llegó a tal nivel de cinismo que a la comunidad internacional que tenía financiación para implementar el acuerdo de paz, le prohibía hablar de implementación del acuerdo de paz. Decía, no, hablemos de paz con legalidad y solo financiamos proyectos productivos. Pero a la hora no hay proyecto productivo posible en un estado de violencia. Y te voy a contar algo que sustenta mi tesis, una anécdota en el departamento del Cauca. Habían unos proyectos de población reincorporada que estaban sustituyendo cultivos de forma tan exitosa que la pelea no era, como en esa zona los grupos armados empezaron a amenazar y a matar a los líderes reincorporados que les estaba yendo bien. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, la gente en el campo y la gente en las economías cocaleras es exactamente igual de racional que tú, que yo, que cualquier otra persona. Una persona, digamos, en pleno uso de sus facultades, muchas veces prefiere ganar menos
dinero, no cobrar los 90.000 pesos del raspado de coca, sino 60.000 o 50.000 pesos en un proyecto que le queda cerca a su casa, que tiene un bajo nivel de riesgo y con el cual puede compartir con su familia, especialmente las mujeres. Y eso estaba haciendo que estos grupos tuvieran que pagar mucho más por el raspado de coca. Entonces, sí, una persona prefiere trabajar tranquila por 60.000 pesos, pero ya si me tienen que ir a llevar coca, que el riesgo es tan alto para ir a raspar coca, pues te cobro 120.000, 130.000 pesos. Y empezaron a prácticamente aniquilar violentamente las iniciativas productivas. Esto pasó en el Cauca, pasó en el Putumayo. Vamos, los líderes y las lideresas campesinas por eso fueron tan asesinados. Entonces, ese sabotaje, esa idea de, bueno, no funcionó, lo de la sustitución de cultivos es un poquito carreta, como decía el presidente, porque sí, el sabotaje fue terrible. Bueno, hablaba de la presencia también del Estado, ¿no? En todas estas zonas donde están esta maquinaria de crimen organizado o estas estructuras criminales. Y yo escuchaba una entrevista que usted dio, si no estoy mal, esta semana, acerca de esa presencia que hace la institución, la institucionalidad o el gobierno de turno, ¿no? En su momento que fue Álvaro Uribe, que la presencia fue más militar, como de ataque, ¿sí? Santos le apostó más a la institucionalidad. ¿Y cómo ve lo que está haciendo el presidente Petro en este momento? ¿Cuál es la presencia? A veces como da la impresión que yo creo que eso es como la sensación que tenemos los colombianos de como que le da miedo como incurrir, le da miedo tener como una buena relación con los militares. ¿Cómo es? Mira, yo creo que la política de seguridad y defensa ha tardado, o sea, ha tardado al ritmo del presidente, no ha tardado en lo que tarda en construirse una política pública, menos una política que no tenía un enfoque, digamos, fuerte en derechos humanos. Ahí te faltó un gobierno, digamos, si es verdad, el presidente Uribe, en su gobierno, digamos, la idea de presencia estatal era meramente militar, el presidente Santos tuvo una combinación bastante exitosa además, digamos, porque fueron los años de menor cantidad de homicidios, fueron los años, digamos, más virtuosos en términos de disminución de la violencia que ha vivido el país. Y el presidente Duque no tuvo ni lo uno ni lo otro, o sea, ni presencia institucional, ni presencia militar, ni nada. O sea, fue realmente una cosa supremamente negligente con la seguridad rural. El presidente Petro parte de una muy mala línea de base. La política de seguridad no ha sido el fuerte de la izquierda nunca, y este es el primer gobierno de izquierda. Entonces, considerando la curva de aprendizaje, claro, es cierto que hace falta, y en el plan de desarrollo hizo mucha falta, ese enfoque de seguridad humana, que es la política que representaría lo que, digamos, un gobierno de izquierda le promete al país en términos de seguridad, pero es muy probable que ya casi salga, o sea, tiene que salir muy pronto. Y esperemos que en esa política de seguridad ya se vea una combinación. A mí me gustó mucho algo, y fue la respuesta en el Caquetá, pese a que, digamos, fue una cosa súper polémica, y es que, digamos, esa idea fundamental de que la fuerza pública debe ir a proteger, con todo el dolor del alma, es nueva en Colombia. Entonces, eso puede ser la base y el sustento de decir, bueno, sí necesitamos una presencia Tú que de fuerza estuviste muy pública, de cerca pero necesitamos una involucrada en el fuerza pública proceso de tal cual implementación del comprometida con los acuerdo de derechos paz con humanos, una las fuerza FARC, pública de ¿qué protección, crees que una pueden fuerza ser pública las que lecciones que contribuya a nos la dejó este protección de proceso? líderes y ¿Qué podemos lideresas sociales, que replicar y sigue qué siendo podemos nuestro evitar? gran reto No en hacer un términos de plebiscito, violencia, y que nos uno. lleve Y la de la más mano con la importante, política de eso paz es, total, vamos a decir, digamos, fue el alcanzar las gran error metas. del Hasta proceso. Ese tipo ahorita de la paz cosas no total se tenía pueden 3 someter, paticas y una vamos, a coja. La herramientas política de seguridad plebiscitarias, humana es la mucho cuarta más un patica que acuerdo le de la falta a la paz. complejidad como el acuerdo de las FARC, y no es una elección menor. La segunda lección es que la implementación con enfoque territorial tiene que tener mucho más involucrados a los territorios, con recursos también. Por ejemplo, los PEDET fueron el ejercicio más grande de participación que ha tenido el país, y cuando fueron a implementar los planes más pequeños, que son los planes, los PATR, para la transformación regional, los alcaldes no tenían recursos, o tenían que pasarse por un montón de agencias, por un montón de burocracia, por el OCAT Paz, donde se terminaron robando una cantidad de recursos de la paz, con la excusa de ponerle más transparencia, pues terminó siendo tan complicado que los únicos que podían entrar a los OCAT Paz eran básicamente los grupos de contratistas o los recomendados de los gobernadores, etcétera. Entonces, poner a los departamentos y a los municipios también a responder, digamos, obviamente con veeduría ciudadana, pero sobre la implementación de los acuerdos es fundamental. O sea, casi que uno cogería todo el marco, el plan marco de implementación de la paz, y lo podría estar convirtiendo en un plan marco territorial, o sea, territorializar
esa implementación sería realmente maravilloso. Vamos a ver si el gobierno puede avanzar en ello. Laura, me llama mucho la atención también pues hablar como de los antecedentes de en Colombia, qué ha pasado justamente con el sometimiento de bandas criminales. O sea, hay antecedentes sobre esto, negociaciones con narcotraficantes, si lo ha habido. Recordemos lo que pasó con Pablo Escobar en el gobierno de César Gaviria, pero hablemos un poco acerca de, ya dijo, lo que no se debe hacer, pero también hay un antecedente muy importante que tiene que ver con los paramilitares y es la Ley de Justicia y Paz en el 2005, ¿sí? Que lo que de esa ley no se debe implementar en este proyecto, en este sometimiento de las bandas criminales, Pues es porque que fue realmente, fallida. pues más o menos, o sea, la Ley de Justicia y Paz también, digamos, contribuyó a desmovilizar el grueso de los grupos armados. Los procesos de paz en Colombia, incluyendo el proceso con las AUC, han sido exitosos en la desmovilización. O sea, la gente sí se desmoviliza. ¿En qué ha fracasado Colombia? En prevenir el rearme. Y eso ha sido, digamos, más culpa de que el Estado no ha podido, digamos, copar los municipios, pero por ejemplo Montes de María estuvo libre de la presencia de actores armados por muchísimos años cuando se estuvo llevando a cabo toda la implementación de los programas de desarrollo y paz. Yo creo que gran parte de lo que nos pasa a los colombianos es que somos inconsistentes y declaramos, vamos, fracasos ante la primera crisis. Me explico, los programas de desarrollo y paz llegaron a un punto en que en vez de continuar dijeron, no, 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 eso ya puede andar solo y no, no era el momento. Otros países en América Latina han tenido situaciones similares, como Guatemala, etcétera, donde se soltó demasiado rápido, tanto por parte de la cooperación como por parte de los estados, la continuidad de la paz. Estos son procesos que toman mucho tiempo, probablemente 20 años, y no se pueden, digamos, eh, tirar y quitar, lo que nos va a pasar también, por ejemplo, con la Justicia Especial para la Paz o lo que pasó con los tribunales de justicia y paz. La implementación de los PEDET no va a ser en 4 años. Vamos, para que la gente empiece a ver resultados, van a ser por lo menos 10, 15 años. Entonces, que somos muy acelerados en eso y soltamos muy rápido. Eso es lo que no puede volver a pasar. Digamos, si tenemos un compromiso en una implementación, es muy importante que sea un acuerdo nacional que permita que el compromiso lo hagamos a largo plazo, a mediano y a largo plazo, para justamente prevenir estos desarmes y estos rearmamientos. Mira, un dato, la implementación de los acuerdos de paz a lo largo de Colombia ha sido alrededor del 20%. O sea, nosotros implementamos el 20, soltamos el 80, implementamos el 20, soltamos el 80. Eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que hace fracasar las iniciativas. Tiene que seguir habiendo acompañamiento siempre para que esto pueda surtir. En cuanto a la jurisdicción, ¿van a existir jurisdicciones como la justicia transicional para el sometimiento de las bandas criminales? Si no es así, ¿por qué no va a haber una jurisdicción especial para que nos explique un poco acerca de eso, Laura? No, porque la jurisdicción especial hace parte de otros procesos. O sea, la idea de tener jurisdicciones especiales es porque necesitamos solucionar conflictos que no están asociados a la criminalidad. Esto al ser conflictos que sí están asociados a la criminalidad, es básicamente el Estado no puede hacer ese tipo de concesiones. Entonces, por eso no se contempla en la ley de sometimiento, digamos, la creación de tribunales especiales, etcétera, sino el fortalecimiento de la justicia ordinaria colombiana para poder atender esos casos. Laura, y digamos, viendo estas situaciones de un errático anuncio de parte del gobierno de un cese al fuego que realmente no se había pactado, además de que hay continuidad en las acciones violentas de parte de los grupos criminales, ¿tú crees que es posible consolidar un ambiente favorable entre la opinión pública para este proceso? También entendiendo que pues, la experiencia con el plebiscito en el proceso con las FARC pues, fue algo desafortunado. Pero ¿a qué te refieres exactamente? ¿A todos los grupos? Digamos, el ELN no ha firmado un cese, hasta ahora va en agenda. Digamos, no se firmó un cese de hostilidades aún, no es un cese bilateral, hace parte de la agenda de negociación. Ahora, me preocupa profundamente que el ELN esté tratando de mostrar fuerza por medio de acciones violentas, como lo están haciendo otros grupos. Yo creo que esos son
consecuencias, digamos, de unas expectativas muy desmedidas sobre lo que fue la paz total, digamos, desde la verbalización de la paz total por parte del gobierno y falta de método en llevar a cabo eso. Ahora, entendible, sí, pero justo este es el momento de ponerle mucho más método a lo que se necesita hacer para la paz, digamos, a todo este, y recoger también todo ese acumulado que tiene Colombia de experiencia en la construcción de paz territorial. Ahí creo que eso hace mucha falta. El Clan del Golfo, lo dijo el presidente ayer, incumplió el cese, porque ellos sí aparentemente querían negociar y estaban en cese. Mi percepción es que no les gustó la ley. Y como no les gustó, voy a subir la vara para presionar al Estado y decirle, yo no soy un grupo armado cualquiera, yo soy un grupo armado que tiene control territorial, pero que también tiene arraigo social. Y en eso me voy a dar la pelea por reconocimiento más allá, digamos, de ser un grupo delincuencial organizado o una banda criminal o como le quieran llamar. Vamos, en esas está el Clan del Golfo. Con el Estado Mayor hay un intento de mesa, parece que el comisionado está anunciando que va a haber mesa y la segunda Marquetalia pues está básicamente en un limbo porque son, digamos, combatientes que se reinsertaron, se desmovilizaron, perdóname, y se reincorporaron con el proceso de paz con las FARC y luego se fueron del proceso de paz. Entonces, eso tiene otras condiciones. Esas son como las 4 cajitas de la paz total y en donde tendríamos que entrar a evaluar cada una de ellas. Nosotros te podemos decir, digamos, desde pares, la violencia no ha cesado en ciertos aspectos, por ejemplo, en asesinato de líderes y lideresas sociales, en violencia política no ha cesado y en pleno año electoral. Entonces también es importante que entremos a mirar directamente cuáles son los tipos y los patrones de violencia que necesitamos atender. Lo del paro minero fue grave y es importante observarlo con lupa y que el gobierno tome una decisión, de se sienta o no se sienta y de qué manera enfrenta la decisión que tome también. Por eso te digo que es fundamental que aparezca la política de seguridad humana y que es fundamental que se empiece a ver cuál va a ser el rol de las fuerzas militares en, digamos, todo el gobierno, pero especialmente alrededor de la presencia, digamos, del monopolio de la fuerza del Estado en los territorios. ¿Va a dar abasto el gobierno nacional con los funcionarios que están a cargo de implementar pues todo este tema del proyecto de paz total, con esas, cada una de esas cajitas de las que compone este proyecto? Porque a veces por abarcar mucho pues no se hace absolutamente nada. ¿Cree que va? Yo sé que no va a ser fácil, pero sí se va a poder lograr. Pues depende del gobierno y depende de cuánto le invierta en términos de tiempo, de capacidades, ¿no? Al proceso. No ha pasado, no ha existido. Digamos, lo más cercano es la negociación con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en los años 80, 90, pero eso era una coordinadora de muchas guerrillas, que a pesar de ser diferentes, digamos, estaban en la misma cajita. No es, digamos, 4 mesas con cosas distintas al mismo tiempo. O sea, no es como en la película que ganó el Oscar, no es todo al mismo tiempo y en todos los lugares. O sea, no va a funcionar de esa forma. Es muy difícil que cualquier estado tenga esa capacidad. Y en eso creo que hace falta de parte del gobierno un pare y una reflexión importante. ¿Hay algún referente internacional de esto? O sea, parecido, algún proceso parecido en otro país. No, no te lo puedo decir así. No. Ahora, Colombia es de, o sea, Colombia sería pionero en la materia, ¿no? ¿Y cómo debería ser el acompañamiento internacional de organismos internacionales en esto o de otros países? Pues mira, yo realmente quisiera ver, vamos, un acompañamiento de la comunidad internacional igual de fuerte en desarrollo de capacidades al Estado, justamente porque esto puede ser emblemático para el mundo. O sea, el potencial que puede tener Colombia en la resolución de sus problemas hacia el mundo es grandísimo. Yo siento que la comunidad internacional se agotó mucho después de todos los intentos que se hicieron para la implementación del acuerdo de paz y en eso tiene mucha responsabilidad el presidente Duque, en el sabotaje de esa implementación, en que no funcionara, en que no se pudiera hablar, en que ni siquiera se podía tocar el tema del asesinato de líderes sociales, era como una cosa súper vetada con el gobierno. Y se tendría la oportunidad también de solucionar
preguntas que están a la orden del día hoy en prácticamente muchos países del mundo. Tú tienes conflictos tan antiguos como el de Somalia que se reciclan y se reciclan, tienes grupos armados delincuenciales que crecen en este momento, no se sabe, el mundo no sabe qué hacer con el crimen organizado y esta podría ser la oportunidad, digamos, para observar muy de cerca cómo podríamos ya como sociedades democráticas globales responder a estos retos. Sería súper interesante. Si yo estuviera en sus zapatos, estaría aquí, metida en Colombia, eh, de cara, vamos, al proceso de la paz total, de entenderlo. Pero creo que la comunidad internacional ahorita tiene una sola preocupación, es Ucrania. Entonces va a ser muy difícil que salgan de ahí para venir a América Latina, que no somos importantes. Pero ¿tú crees de todas formas que se pueden, digamos, generar espacios donde la comunidad internacional pueda, digamos, en cierto modo vincularse un poco más en este proceso? ¿Cómo podemos hacer que eso suceda? Además de que, pues, fue un, digamos, en cierto modo hay un descontento de parte de la comunidad internacional por el proceso que pasó con las FARC. Lo que pasa es que ahorita todas las fichas están orientadas a Ucrania y eso también hace que los gobiernos, cuando tú te refieres a comunidad internacional que participa en eso, te refieres o a países europeos o a Estados Unidos. Digamos, con la presencia de Estados Unidos hay una relación distinta entre este gobierno y lo que fueron gobiernos anteriores, que creo que es interesante. Hay una apertura para volver a pensarse el tema de las drogas, no la superapertura, o sea, no estamos legalizando la cocaína, pero sí hay una apertura para pensar sobre fumigaciones, sobre sustituciones, sobre herramientas distintas para abordar el problema de las drogas en Europa también, pero todos los países europeos están concentrados en la guerra en Ucrania, es que está en su vecindario. Entonces es muy difícil convencerlos que vengan, a excepción de España, que tiene importantes negocios y obvios en América Latina, es prácticamente imposible convencerlos que vengan. Aún así, tenemos países garantes en la mesa con el ELN y tenemos países acompañantes. Suecia, pese a que tiene un gobierno de derecha, es un país acompañante. Noruega ha sido un país amigo del proceso de paz en Colombia de hace muchísimos años y se ha mantenido el lobby internacional para que Colombia siga estando a la orden, vamos, del día en lo que se refiere a América Latina. Otra cosa que llama la atención es el cierre democrático en Guatemala, en Venezuela, en estas cosas, pero ni siquiera eso, que es tan grave, está llamando realmente la atención de la comunidad internacional de los países desarrollados. No competimos contra la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, lo siento, es un principio de realidad. Claro, Laura, y en cuanto al financiamiento, el financiamiento de todo este proyecto, ¿qué tiene estipulado o qué está incluido en este proyecto en cuanto a financiamiento y cómo se va, de dónde se va a salir esa plática para todo esto, para este sometimiento de las bandas criminales y todo, pues estas negociaciones también con la guerrilla? Pues mira, esa no es mi experticia, digamos, no he revisado muy bien la parte de los costos o la implementación, cuánto le costaría al país. Lo que tengo entendido, lo que deja entrever el proyecto, o yo puedo intuir leyendo el proyecto, es que los costos van a estar más enfocados a fortalecer cosas que ya existen en Colombia, más que a crear otras cosas. Me refiero, por ejemplo, en la reglamentación se tendrá que crear programas para la reincorporación o programas de renta, pero son cosas que también ya están contempladas en el plan de desarrollo en lo que tiene que ver con la paz total. Entonces, eh, ahí confiaría mucho en el que el ministro Campo va a dar una muy buena orientación de, digamos, de cómo el país debe invertir sus recursos en, digamos, en este y en otros proyectos que se aprueben. Claro. Eh, l- l- ya usted habló de pronto de qué podría pasar o qué no se debería hacer en este proceso, pero también recalquemos un poco más, Laura, si llegara a fracasar este proceso, este proyecto, todo lo que se va a hacer con estas negociaciones, eh, ¿qué haría que fracasaría, mejor dicho? ¿Cuáles serían esos aspectos o situaciones que harían que fracasaría este proyecto, esta paz total? Que se salga de las manos la violencia. Eso sería lo que haría fracasar la paz total. Ujú. Digamos que todos los grupos al mismo tiempo decían retar al Estado. Eso sería gravísimo y creo que es el escenario a evitar. Bueno, Eh, Luis. sí, pero bueno, digamos,
si lográsemos, digamos, implementar la política que todavía no es clara frente a defensa y en cierto modo lográsemos evitar eso, eh, de todas formas, ¿qué podemos esperar de lo que vaya a pasar con las bandas criminales, digamos, en el sentido de que no vayan a ser ellos también víctimas de lo que ha pasado con los que han firmado el acuerdo de paz? ¿Cómo vamos a garantizar no solo la integridad ya de la sociedad, sino también incluso de las personas que se están beneficiando de este proceso? Repíteme, por favor, para entenderte bien la pregunta. Ok, ¿cómo vamos a garantizar que no solo las personas, o sea, la sociedad civil, digamos, no reciba la violencia, sino también las personas que se están beneficiando de este proceso? ¿Cómo vamos a evitar que digamos, no vaya Ah, a ya. pasar lo que está pasando con los reinsertados actualmente? Mira, la mayoría de reincorporados que han asesinado los han asesinado en zonas donde tienen proyectos productivos lejos de sus ETCRs o los han asesinado fuera de sus ETCR. Los anillos de seguridad alrededor funcionaron. Ahora tú no puedes tener a la gente concentrada toda la vida en anillos de seguridad y sí tiene que haber unas medidas especiales de protección para ellos que se traduzcan en que no van a ser presionados o asesinados, pero finalmente lo que va a evitar es, digamos, que ese escenario ocurra, es que el Estado logre controlar a los potenciales asesinos. Me refiero, cuando en el Caquetá se empezaron a formar algunas disidencias, realmente es que fue impresionante, yo lo vi, la negligencia y la desidia, digamos, de las instituciones estatales y de la fuerza pública para encontrar a las disidencias en ese momento embrionarias, en ese momento controlables que les pasaban por el lado, fue increíble. Entonces, no volver a hacer eso es un primer paso. Digamos, y los mensajes ahí sí son muy importantes, digamos, dar el mensaje como sociedad de que estas personas necesitan ser urgentemente protegidas, tampoco lo hizo el gobierno anterior y tenemos más de 300 firmantes de paz asesinados. Eso es, digamos, eso hace que cualquier proceso que el Estado firme se caiga por perfidia, porque tú no puedes firmar un proceso de paz para no proteger a 300 personas que han firmado, es que es casi el 10%, es mucha gente, mucha gente. Claro. Bueno, pues Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, pues nos dio más luces acerca de cómo va todo este proceso, lo del sometimiento a las bandas criminales, a estas maquinarias criminales que existen en el país. Y bueno, esperar a ver qué es lo que pasa, cómo surte todo esto en el Congreso de la República y también pues con lo que tiene que ver con los colombianos, cómo vamos a también a llevar a cabo, a desarrollar esto pues en Colombia. Muchas gracias y una feliz Vale, noche. bueno, hasta luego. Bueno, ahí está entonces Laura Bonilla. Ella es la gerente para América Latina de la Fundación Paz y Reconciliación. Y pues nos estaba hablando Luis acerca y analizando entre los tres todo lo que está pasando con este sometimiento de las bandas criminales. Un tema muy importante, un tema coyuntural que es pertinente en este momento saber, porque mucha gente se pregunta pues qué es la paz total, si se va a poder lograr, si no se va a lograr, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo que no hay que tener en cuenta. Entonces, muy importante tener la voz de Laura en este momento aquí en este programa del IPASUS que está pasando y queríamos saber qué está pasando justamente con este proyecto de la paz total y con el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Pues seguimos aquí en este programa y como siempre tenemos ese recomendado que hay por parte de Arley Díaz, el artículo recomendado de la semana. Y en esta ocasión es Memoria Histórica en Colombia, subjetividades y recomposición del tejido social a través de la narración. Y él es el que nos va a hablar un poco acerca de este artículo de la semana. Buenas noches a todos los oyentes de ¿Qué está pasando? El artículo recomendado esta semana se titula Memoria histórica en Colombia, subjetividades y recomposición del tejido social a través de la narración. Es un documento publicado en el año 2019 en la edición 12.2 de la revista científica Ciudad Pasando por Miguel Ángel Tovar y Luz Karime Vanegas.
Es un artículo que reflexiona sobre cómo a través del relato se propician procesos de reconstrucción de la memoria histórica que recogen las voces de las víctimas y cómo esto contribuye a la reparación integral, a las garantías de no repetición y a la construcción de una paz sostenible en Colombia. En este documento los autores hablan sobre cómo y por qué el relato no se constituye únicamente por medio de la oralidad, sino que recurre a diferentes objetos y espacios que son un puente para el reconocimiento de las víctimas del conflicto. Invitadísimas e invitadísimos a pegarle una ojeada a través de la página web oficial de la revista Ciudad Pasando o a través de la página del Instituto de Paz, pestaña Publicaciones, revista Ciudad Pasando. Y bueno, ya con este recomendado nos vamos con las noticias que tiene el IPASUD para ustedes, porque ya se acerca el próximo conversatorio, el 24 de marzo. Hay que programarse en este 2023 para asistir a los diferentes conversatorios organizados por el Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, este espacio que se realiza desde el 2022, abordo temas de actualidad, de interés para el mundo académico y para el público en general. Y hay que recordar, Luis, que este año el eje central del ciclo de conversatorios es Visiones de la Sociedad para un país en paz y convivencia. La primera charla, recordemos que fue en La Juventud de Hoy, Rostros Multicolores, Sueños y Frustraciones, que estuvo a cargo del director del IPASUD, David Navarro Mejía, que es profesor e investigador, y se realizó el pasado 24 de febrero, lo estamos realizando cada mes. Y el próximo viernes, es decir, de este viernes en 8, el viernes 24 de marzo, será el tema que se va a abordar, una educación y universidad para la paz, para que lo tengan en cuenta, para que asistan. Esto va a ser en el patio de la sede de publicaciones. Vayan y disfruten. Y también es una charla muy amena con los invitados que vamos a tener ese día hablando de este tema, una educación y universidad para la paz. Y otra información importante que tenemos que dar es que se amplía la convocatoria para pasantes en el IPASUD. Está la oportunidad de pasantías en el Instituto de Paz. Amplió la convocatoria para los estudiantes de la Universidad Distrital que necesiten realizar esas pasantías. Va hasta el 17 de marzo. Esta es la oportunidad para hacer sus prácticas y donde las puede realizar en las diferentes líneas de investigación que tiene el IPASUD: Estado, Democracia y Justicia, Memorias, Violencia y Paz, Territorios, Migraciones y Diásporas, Derechos Humanos y Estudios de Identidad. Se necesitan ingenieros catastrales, estudiantes de licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Visuales, licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, licenciatura en Lenguas Extranjeras e Ingeniería de Sistemas. También en la revista indexada Ciudad Pasando, cuyo editor es Arley Díaz, hace un momento nos estaba recomendando el artículo de la semana, pues se necesita también una persona de artes gráficas y licenciatura artística, también en licenciatura en humanidades y lengua castellana, y también en la oficina de comunicaciones se necesitan 2 periodistas, 2 estudiantes de periodismo de comunicación social y periodismo de nuestra facultad de comunicación. Ahí está entonces para que se pongan las pilas los interesados hasta el 17 de marzo. Hasta este viernes pueden enviar su hoja de vida al correo ipasud@udistrital.edu.co. Bueno, Luis, perdón, ya vamos cerrando. Bueno, ¿cómo le pareció el tema del día de hoy? Además que fue propuesto por usted. Bueno, pues yo creo que en medio de todos los debates que se están generando en la opinión pública y sobre todo lo que se está planteando desde el gobierno, creo que es muy importante que todos entendamos de qué se trata esto de la paz total, de qué se trata esta ley de sometimiento, porque no podemos dejar de lado que el proceso de construcción de paz es algo que nos debe involucrar a todos y a todas. No podemos permitir simplemente que los actores que están en enfrentamiento se queden ellos y se sienten ellos a negociar, sino debemos ser todos en conjunto, todos en sociedad, quienes debemos, digamos, transitar ese camino hacia la paz y hacia una sociedad más progresa, más positiva, digámoslo así. Exactamente. Entonces, eso es como conclusión de Luis, y realmente que exista esa verdad, esa reparación, esa reconciliación, porque pues las víctimas también son muy importantes, tanto pues estas víctimas de la guerrilla, también víctimas de estas bandas criminales,
personas o la sociedad civil que ha sufrido mucho, que necesita también de esa verdad, de esa reparación. Y bueno, esto es todo un proceso y que pues esperemos que llegue a feliz término. Y como lo decía Laura, es algo que no ha tenido antecedentes a nivel mundial, una paz total, sentarse a negociar con diferentes actores del conflicto armado. Pues Liz, terminamos con esto. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, perdón, de 8 a 9 de la noche. Le deseo una feliz noche, Luis. Muchísimas gracias, Sonia. Yo también te deseo una feliz noche y nos encontraremos en la siguiente emisión. Así es, recordando también nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @ipasud, igual en Instagram tenemos nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co. Una feliz noche para todos. Opinión, análisis, argumentos, hechos que hacen noticia e historia. ¿Qué está pasando? El programa de coyuntura de la UD 90.4 FM. Produce Instituto de Paz de la Universidad Distrital.